La comunidad cristiana Oasis presenta Predicaciones Online. Escucha la palabra de Dios y sigue transformando tu manera de pensar. Cuando yo era niño pensaba que los gatos no comían. Hasta que un día vi a mi madre que le sirvió a los gatos. Entonces le hice la pregunta, ¿que los gatos comen? Sí, me dijo. Me enteraba por primera vez. Como era tan curioso, yo me hacía la pregunta, ¿cómo es que los cocos se llenan de agua y están arriba? ¿Usted no te ha hecho esa pregunta? ¿Cómo es que se llenan y están arriba? Porque normalmente el agua baja, pues, pero no sube. Pero con el pasar de los años y leyendo, revisando, descubrí que, bueno, en esa época los gatos comían, ¿no? Pero en esta vez descubrí que los cocos se llenan de agua porque por medio de la palmera, del tallo, las raíces succionan del suelo el agua y mientras van subiendo se van mineralizando, se van enriqueciendo y cuando son puestas y depositadas en el coco, entonces allí quedan. Ahora, la experiencia que usted ha tenido es, compra el coco, lo parte, le mete un sorbete y se toma el agua. Y si hay comida se lo come y usted avanza. Pero usted nunca se puso a pensar cómo es que esa agua sube hasta arriba. Nunca pensó en el proceso que sigue. Entonces, cuando nosotros nos convertimos, de niños, todo está hecho por Cristo ya. Sintamos o no sintamos. Lo que pasa es que cuando vienen ya las experiencias, nuestra fe empieza a cimentarse en esas experiencias y ahí corremos peligro de que cimentados en experiencias, la experiencia no se repite, entonces su fe decae. Pero cuando su fe se consolida en lo que es la palabra y usted la entiende, el entendimiento no es rápido, es poco a poco, pero usted tiene que ser constante. Hoy tuve una experiencia maravillosa leyendo palabra, leyendo la Biblia, preparando el estudio. El que primero come soy yo, hermano. Fue maravilloso porque me trajo al final del estudio, me trajo el Señor a recordarme los primeros años cuando vivía solo en la Biblia. Y me dijo, y rapidito te saqué a predicar. Al año estaba predicando en iglesias. Pero es que yo pasaba leyendo la Biblia día y noche porque solamente tenía una opción, trabajaba. Entonces ahora en la casa descubrimos que el tiempo nos estaba quitando el televisor. Y cerramos los canales. No tenemos televisión, aclaro, pero no tenemos canales. No los queremos. Puras malas noticias, hermano. Que le cortaron, que le robaron, que le enjuiciaron, que si lo enjuician, que lo mandan, que lo botan, que no lo quieren, que sí lo quieren. Pero cuando usted coge esto, ¿ves? Puras buenas noticias, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 4, verso 16. Como quisiera darles todito esto, pero creo que les voy a reventar el coco y después se va a derramar el agua. Entonces, vamos a ir caminando rápidamente. Dice así. Mire lo que dice el escritor a los Hebreos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es cuando usted es tentado. Esto es cuando usted cae en pecado.
Pero esa palabra que dice confiadamente es bien controversial, hermano. Porque cuando hablamos de confiadamente significa que usted conoce a la persona. Pero cuando usted y yo pecamos, se nos desdibuja de la mente la imagen de Dios. La perdemos. Satanás aprovecha ventaja, nos lanza saetas para decirnos: Dios no te ama, Dios no te quiere, eres lo último de Guayaquil, ya no sirves para nada. Y ese desgraciado es mentiroso, hermano. Bien mentiroso. Que ocupó la misma postura y la sigue ocupando cuando Adán y Eva pecaron. Les mintió, los engañó y cayeron. Y ese estilo ha sido siempre el de él: mentir, engañar y hacerte caer. A Jesús le quiso engañar: si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, ¿verdaderamente tú eres Hijo de Dios? ¿No? 3 veces, y Jesús le contestó: escrito está. Oiga, hermano, cuando usted le dice a Satanás: escrito está, el tipo tiembla. Porque Dios no se maneja: ay, yo siento que escrito está. ¡Escrito está! Punto, se acabó. Al tipo hay que gritarle, pues no. Ay, escrito está. Escrito está. Pastor, ayúdeme. La llamada de auxilio. Entonces, yo quiero tratar en esta hora, como parte de la identidad que tú tienes, la justificación. Porque usted tiene una identidad, no por gusto se llama cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Bueno, los que no dijeron amén también son, no se preocupen. Vamos a definirla. La justificación es la capacidad de estar en la presencia de Dios Padre sin sentimiento de culpa ni inferioridad. Tus emociones no cuentan. Es la capacidad de estar en la presencia de Dios Padre sin sentimiento de culpa ni inferioridad. ¿Dónde está Angie? ¿Tú sientes que eres mi hija? Yo no siento que tú eres mi hija. Yo sé que tú eres mi hija. Eso es todo. Fernando, ¿tú sientes que eres mi discípulo? No, yo tampoco. Tú eres mi discípulo, se acabó el asunto. Cuando tu fe se cimenta, o cuando tu justificación se cimenta en fe, usted no sufre. Pero cuando tu justificación se cimenta en emociones, tú sufres. Uy, ¿me habrá perdonado Dios? No, no me ha perdonado. Es que nosotros creemos que cuando pecamos, el sacrificio de Jesús no sirve. O al menos Satanás nos mete ese cliché en la cabeza. Yo tengo una pregunta, hermano. ¿Por qué cree usted que está aquí? ¿Por niño bonito, niño guapo, porque Dios lo ama? Niño guapo. Chuzo. Usted está aquí porque a Dios le plació traerle del mundo y meterte en el... Eso es todo. Y lo hizo. Y no dijo, vomita tus pecados. ¿Cuántos pecados? 541, Señor. Pasa, hijo mío. No. Te vino cargado de demonios, pecados, aberraciones, un montón de cosas. Y Dios dijo, adentro, porque te meto. Y estando acá adentro, le puso Asuntol, le puso Gamasol, le sacó esas cosas raras que tenemos. Muy bien. Entonces, aquella posición que tú tienes, que es correcta delante de Dios, por el sacrificio de la cruz, es la que vale.
Usted no es cristiano por lo que siente, usted es cristiano por lo que es, por lo que dice la palabra. Así que voy a pasar algunos puntos rápidos porque ya los he tratado. La gran necesidad del hombre después de la caída del pecado era que alguien lo salve. Y cuando la Biblia habla en Génesis que el Señor mató un animal porque mató, le cogió las pieles y les cubrió a Adán y Eva de las pieles, hubo sangre. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice que el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que Dios, en el conocimiento de la presciencia, antes de que ocurrieran las cosas, ya sabía que Adán y Eva iban a pecar, ya sabía que tú ibas a estar aquí, ya sabía que nosotros nos íbamos a congregar aquí. Por eso vino Cristo, para que sea efectiva el nombre por el cual nosotros nos congregamos. Porque esto no es ningún club social, hermano. Esto no es ninguna casa deportiva, nada de eso. Aquí no es discoteca, pero pastor, hay luces, sí son bonitas, pero no es discoteca. Aquí adoramos al que vive por los siglos de los siglos. Aquí no promocionamos a nadie, esto no es trampolín, para decir, con usted la super estrella, Marurito. No, nada de eso. No es ningún trampolín. Entonces, en esa gran caída, o en esa necesidad que tuvo el hombre, en esa caída terrible, que no fue el pecado sexual, que no fue que se comió la manzana, no nada de eso, hermano. Fue un estado de rebelión que se dio de Adán y Eva contra Dios, queriendo ser igual a Dios, porque eso fue lo que les metió el diablo a ellos. Quisieron ser Dios. Claro, el mismo diablo. Es que él no puede dar lo que no tiene. Algunos dicen que el diablo los ama. Es raro esa cosa ahí. 2. En respuesta a aquella necesidad, Jesús aparece en Génesis 3:15. Proyécteme por favor esos dos. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, le dice la mujer, le herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Satanás le hiere en el calcañar. El calcañar es esta parte, mira aquí. Esto se llama calcañar. Esto, taloncito. Esta es la parte que no hay armadura para ello. Y la parte de la iglesia, las más débiles, son los niños. No los niños de allá, los niños espirituales. Los que todavía dicen un día, Dios no me ama, sí me ama, no me ama, sí me ama. Sí me ama, no me ama. No. Un fuego que siento me ama, después no me ama. No. Dios te ama con fuego o sin fuego, hermano. Sientas o no sientas, tú sabes que Él te ama. Entonces, en el antiguo pacto, todo ese sacrificio de Jesús se manifestó en una serie de ordenanzas de sacrificios por el pecado. Porque todo apuntaba a un modelo que fue mostrado en el monte, todo el sistema del sacrificio. Amén. Pero ese sistema del sacrificio, ¿no verdad?, era un plan alterno que Dios tenía. Y ese plan alterno es que todo estaba bajo sangre. Todas las muertes de los animales en ese pacto anticipaban la muerte de Jesús en el nuevo pacto. Porque Jesús hace un nuevo pacto en su sangre. Romanos 3:25, por favor. Vamos. Si ustedes me ganan. Romanos 3:25. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
sé que todos los pecados esos que tú tenías, el Señor te limpió. Pecados. Hebreos 9:15. Chicos, dice así. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, está hablando de Cristo, para que interviniendo muerte para la remisión o salvación de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Tu herencia es eterna. Los textos me van hablando de cosas bien valiosas, hermano. Así que los símbolos en este antiguo pacto señala todo señala a Jesús. Jesús, hablando a los fariseos, les dijo: Moisés habló de mí. También hablando a los discípulos. Hebreos 9:22 dice, desde el 21, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué es? Remisión es enviar lejos algo. Es lo que pasaba. Se traduce también como perdón. Es lo que pasaba cuando al animal le ponía las manos el sumo sacerdote a uno y declaraba el pecado sobre ellos y lo soltaba y lo mandaba al desierto, mientras que al otro lo degollaba, sacaba la sangre y santificaba todo lo demás. Los dos animales, el uno que se queda degollado y el otro que iba al desierto, son tipos de la misma persona de Cristo, porque Cristo salió fuera del campamento cargando tu pecado y mi pecado. Ahora, eso me da a mí una seguridad impresionante, una garantía delante del diablo, porque ese es el primero que te viene a acusar. Tú crees, si tú eras pillísimo, tú crees que te va a perdonar el Señor. Ya me perdonó, me lavó con su sangre y me ha hecho santo. Y el diablo te dice: santo diablo. Y tú dices: no, santo, santo, lavado con su sangre. Tú tienes que aprender a ser peleón, hermano. Aquí usted tiene que pelear, pues. ¿Cómo vas a pelear? Diciéndole, repitiéndole la cosa contraria a él. Él te dice: eres bobo, soy inteligente. Eres tarado, el tarado eres tú. Eres bruto, el bruto eres tú. Yo estoy metido en Cristo, tú estás afuera, porque escrito está. Y cuando tú se la canta, el tipo revienta, hermano. Claro, pues esa es la idea. Un cantito no especial. Así que la sangre de ese animal que está en Levítico 16:15, muerto, se derramaba la sangre. Y con la sangre se santificaba todo. La Biblia dice que Él ya te santificó aquí, a ti. Tú eres santo. Que tienes algunas debilidades, yo diría monstruosidades, eso es otra cosa. Que necesitas matar ese animal, claro. Dominarlo, sí. Asfixiarlo, también. Pero todo eso lo hizo Cristo. Pero si tú vienes un miércoles, vienes un lunes, vienes un miércoles, no vienes el lunes, ya no vienes el miércoles, ya no vienes el lunes, hay que llamarte para que venga, se perdió la continuidad. Te perdiste. Entonces, otra vez toca empezar de nuevo. Y no hay problema, hermano. El asunto es cuándo vas a ir creciendo. Así que el cumplimiento de estos símbolos del antiguo pacto, ¿no es verdad?, nos dan como referencia a Cristo Jesús. Ahora, Efesios capítulo 1, verso 7, por favor. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Que tenemos perdón de pecados por su sangre. Cuando tú pecas, inmediatamente, Señor,
confieso mi pecado, límpiame con tu sangre, me aparto del pecado y alcanzas misericordia. El asunto es que pecamos una, no nos damos cuenta, pecamos dos, pecamos tres, nos gusta. Después hay que sacarte el pecado, que ministrar a través de la visión, hacer guerra espiritual, sacarte, y algunos ya salen calvos de ahí, hermano. Otros salen ya cegatones por el tiempo que pasa. Segundo los Corintios 5:21. 5:21. Al que no conoció pecado, Cristo, ¿no? Por nosotros lo hizo pecado. No dice que cargó con el pecado. Date cuenta el texto. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué eres tú? ¿Qué tú eres? Justicia. Usted es justicia de Dios. Cuando alguien te llame, te diga eres injusto, no, estás equivocado, dile. Yo soy la justicia de Dios. Porque Él no solamente se cargó tu pecado. Él dice que por nosotros a Él lo hace pecado. ¿Sí está claro? Tú imagínate esos indiecitos que cargan las canastas en la sierra, ¿no? Él está cargando una canasta. Pero imagínate en el instante en que Él ya no carga la canasta, tampoco es la canasta, y ves al lado de Él un indiecito, ya no con poncho ni alpargata, sino que lo ves con terno caminando. Y el otro, ahí quedó pues. Cristo se hizo tu pecado y ahora tú eres Cristo, justicia de Dios. ¿Sí me hice entender? Vamos a seguir. La sangre de Jesús lavó el pecado. Primera de Pedro 1, versículo del 18 al 19, dice lo siguiente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, la manifestación del Cordero de Dios como para hacer el sacrificio de Dios es por amor. ¿Cuántos creen que Dios los ama? ¿Cuántos sienten que Dios lo ama? Aunque usted no sienta, Dios te ama, punto. El sentir es otra cosa. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, ese derramamiento de sangre dice en Hebreos 12:24 que la sangre de Jesús habla. ¿Pero qué habla? Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesús habla. ¿Qué dice? Porque la sangre de Abel habló. ¿Qué dijo la sangre de Abel?
en la historia de Caín y Abel. ¿Qué dijo Jehová? La sangre de tu hermano clama justicia. Pero no era una justicia de justo, era una justicia de hazme justicia. O sea que la sangre habla, pero en este caso acá la sangre de Jesús habla, pero ¿qué dice? Dice, Él está limpio, está justo. ¿Qué más habla la sangre? Está sin pecado, está salvado. Quiero que entienda que cuando usted invoca la sangre de Jesús sobre tu vida, la sangre habla. Estoy hablando en el ámbito espiritual. Si la sangre de Abel, dice Jehová, que habla, la de Jesús habla más certeramente. Ahora, Levítico 17:11. La sangre es nuestro recibo. Cuando el Señor nos compró a precio de sangre, Él pagó sangre, por tanto, el recibo nuestro habla. ¿Qué dice? Porque la vida de la carne está, en la sangre está, y yo los he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, la sangre, cuando dice que la misma sangre hará, está diciéndome que la sangre habla. La sangre es el recibo que nosotros tenemos por el cual el Señor nos compró. O sea, nos compró con precio de sangre y dice, mijito, tenga el recibo para que cuando venga a reclamarle, usted le dice. ¿Quién es el que viene a pedirte el recibo? Toda la gente que tiene maldad, pues. ¿No ves que hay gente que te dice, ¿y tú crees que eres salvo? Y con esa pinta. Te he escuchado, a veces alguno se deteriora físicamente porque ha probado droga, etcétera. Y con esa pinta, dice, tú eres. Con esa pinta yo soy comprado con la sangre de Cristo y mi recibo es ese. Amén. La identidad de Cristo con el hombre, la identificación de Cristo con el hombre es muy importante porque dentro de aquello está la respuesta de Dios a nuestra necesidad. Según de los Corintios 5:21. 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. O sea, en otras palabras, Él sufrió tu castigo y el mío. Y déjeme darle un giro. Y de toda la humanidad. Él sufrió el castigo tuyo, mío, de toditos nosotros y de toda la humanidad. Por tanto, hay dos evangelios que se pueden predicar desde dos diferentes puntos de vista. El primero es decirle la ráfaga de los pecados que esa gente tiene. Y el segundo, que tú le digas que Dios le ama. ¿Cómo tú le irás a decir el mensaje? ¿Cuál mensaje le irás a decir? El que tú le estás viviendo. Recuerda a la mujer de Samaria cuando está con Jesús. Y Jesús no le dice, pecadora. No le dice Jesús nada de eso. Jesús solo dice, mi amor, vaya y llame a su marido, le dice. Y yo había dicho, está de negocios. No tengo, le dice.
Dios suelta lo que tiene para cada ser humano cuando está confrontado con la verdad, con amor. Él suelta en el interior de ellos bendición. En esa mujer soltó bendición y automáticamente fue un evangelista impresionante. Se ganó a todo un pueblo de borrachos, hermano. Así que Él cargó el pecado de nosotros, Isaías 53, versos 6 y 12. Él bajó al Hades. Él bajó al abismo. Él fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Fue todo una identificación con el hombre de manera impresionante del Señor Jesucristo, dándonos a entender que Él se identificó plenamente. Él no se reservó nada. Y cuando tú entiendes que Él no se reservó nada, tú vas por el mismo camino. Tú no te reservas nada. Y cuando tú no te reservas nada, Él tampoco se reserva nada. Si están aquí, mis hermanos. Sigamos. Nos representó en su muerte, Romanos 6:6. La naturaleza antigua la cogió, la crucificó, murió, y eso se acabó en usted. Usted ya no tiene nada de eso. Pastor, y estas cosas que me tienen, esos tics nerviosos que me cogen, esos tics nerviosos son propios de a cuánto tiempo tú has estado acostumbrado a ese sistema de vida. Pero Dios te da el poder para irlos conquistando y poniéndolo bajo el dominio de Él mismo. Amén. Él nos representa en su resurrección. Después de resucitado, sube al cielo y se muestra al Padre. Y una vez que se muestra al Padre, Él dice, el resto todos son inocentes. ¿Recuerdas a María Magdalena cuando se acerca y le dice Rabón y le dice Señor y lo quiere abrazar y dice, no me toques María, le dice, porque aún no he ido a mi Padre. Aún no se había presentado delante del Padre. Y Él va y nos representa. ¿Cómo pudo Dios mantenerse justo al justificarnos a nosotros? Romanos 3:23, por favor. Estamos hablando de Él que es justo, nosotros en calidad de injustos, pero el Señor mismo cargó nuestra injusticia, se la llevó y ahora nos ha determinado que nosotros somos justicia de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:25, más adelante, por favor. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios no tuvo que ponerte un listado de pecados. Ah, esto eras tú, nada, hermano. Solamente dijo, entra, ya no grites más, entra. Y a veces uno se queda en la puerta, ay Señor, si yo te hubiera conocido, entra. Si yo te hubiera conocido antes, entra. ¿Te he dicho que entres o te meto? ¿En quién Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados? ¿Qué es propiciación? Es apaciguamiento o satisfacción. Dios es propicio.
O sea, se apacigua su ira. Dice, entiendo que todavía eres pequeño. Y Dios se frena, se detiene. Hay un texto en Hebreos que dice que todos le conoceremos, desde el mayor hasta el menor, porque será propicio Él a las injusticias de cada uno. O sea, que todavía seguimos pecando. ¿Amén o no amén? Pecamos, pedimos perdón, nos apartamos del pecado, enderezamos y seguimos. Este sacrificio que hizo Jesucristo fue un sacrificio aceptable, muy aceptable. Santiago 1:13 dice que fue hombre, en calidad de hombre. O sea, Dios hecho hombre. Hebreos 4:15 dice que obedeció. Déjeme leerle. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie. Pero Satanás lo tentó a Jesús. Por eso Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Pero en calidad de Dios nunca la ejerció. Él era hombre. ¿Sí está claro? No, Señor, si tú eras Dios. No. Jesús en la tierra era hombre de carne, hueso y cabeza como tú. Hebreos 4:15. ¿Qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Quiere decir que sí se compadece. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Primera de Pedro 1:19. Esto para que lo ponga mejor para ver, no se ve aquí mucho. Porque no tenemos, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No dice que es cordero, como cordero. ¿Cuál es la actitud de un cordero? Dice que fue a la cruz, enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Usted ha visto cuando matan a un chancho? El chancho ladra, hermano, ladra. Yo lo he visto. Y corre de aquí para allá. Pero el cordero no hace eso. El cordero va callado. Lo degollaron y ya está. Cristo en la cruz no le dijo, ya vas a ver, Romanito. Ya vas a ver nomás, ya vas a ver cuando venga en gloria. Esa escoba que tienes en la cabeza te la va a volar. No le dijo eso, hermano. Tampoco le dijo, oye, estás arriba, ya vas a ver cuando estés abajo, lo que usted sabe decir siempre. Eso no dijo el Señor. No amenazó a nadie, hermano. Como un cordero. 2, era hijo de Adán, obediente hasta la muerte. Era el hijo del hombre, Mateo 11:19. Porque era hijo de María. ¿Aló? Cuando vino el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá y saldrás embarazada y el santo ser que ha de nacer es llamado Hijo del Altísimo. Así pasó. Vino el Espíritu Santo y el poder del Altísimo cubrió a María y la embarazó. Oiga, eso es interesante, ¿eh? Que el poder del Altísimo venga sobre nosotros y nos embarace. Pastores, hermanos pipones aquí, sí. Embarazados de algo bueno, no de maldades. Primera de Juan 1, del 1 al 1, verso 1 y verso 9, Dios en carne. Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. ¿No la cogieron? Primera de Juan 1, del verso 1 y verso 9. Dios se hace carne. Primera de los Corintios 15:45. Me habla del postrer Adán.
y al postrer Adán lo llama es a Cristo. Cristo hecho carne. Primero los Corintios 15:45, Romanos 5:14. Estamos cerquita aquí. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ojo, ¿desde cuándo reina la muerte? Desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién es el que habría de venir? Cristo. Filipenses 2:8, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros somos obedientes, sí, medios obedientes también. 1/8 de obediencia a veces, ¿no? Pero él fue obediente hasta la muerte, dice verso 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 3. La divinidad. Jesús es Dios. Amén, mis amados. Es el mismo que le dijo a los discípulos en Juan 10:30, yo soy. Es el mismo que la mujer samaritana conversando le dice, habría de venir el Mesías. Y él dice, el que habla contigo, ese es. Y a ella es una de los que le dice, yo soy Dios. ¿Aló? Ahora, qué importante esto que Pablo lucha con los corintios durante tanto tiempo para que Dios habite en los corintios. Pero los corintios eran desordenados, pecadores, conocían de la gracia, pero se volvieron hacia el pecado. No quisieron. Entonces, la idea de Dios era que en la iglesia de Corintio la gloria de Dios descienda y que ahí sea Dios fluyendo como un portal del reino eterno del Señor para que la palabra fluya y vaya a las naciones, pero falla. Y Dios no está para perder tiempo ahorita, hermano. Ni usted tampoco tiene 500 años de vida para desperdiciar 100 y vivir 400. No. Sepa usted que tenemos recompensa después de haber hecho la obra de Dios. Entonces, San Juan 10:30 también les dice que Él tiene naturaleza divina. San Juan 8:58, conversando con los fariseos, Él les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y alguien que sea antes de Abraham es Dios, pues. Entonces, les manifiesta, pero no creen. A Moisés le dice, Señor, ¿y en nombre de quién voy? Anda el nombre, dile que baje en nombre de yo soy. Dios. Amén. Él es verdadero Dios y a la vez hombre, concebido por obra del Espíritu Santo, nacido de mujer, Dios encarnado, hecho hombre. 1 Timoteo 3:6, por favor. Importante leerlo. 3:16. Dice así. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Quién? Dios. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cristo Jesús es Dios. Hay algunos por ahí, algunos locos que niegan la divinidad de Jesucristo. No los vamos a nombrar, pero están locos. Cuarto, la justificación es un regalo gratuito. Y como es gratis, la gente piensa que no cuesta. Cuesta. ¿Sabe cuánto vale la justificación? Nada más ni nada menos que le costó la vida a Jesucristo en la cruz del Calvario. Quiere decir que el regalito de la justificación es carísimo. Usted no los puede tirar. Ay, la justificación la deja en el tacho de la basura. No. La justificación es la habilidad que a ti te da delante de Dios para estar
sin sentimiento ni de culpa ni de marginación, que yo soy menos porque vivo en el Guamo, que el de allá es más porque vive en... ¡No! Usted es lo que es, vive en la China o en la Conchinchina, vive en el Guasmo o en el norte, vive en el sur, o por último si vive en una canoa. Usted es lo que es, nada más. Y esa justificación no es por obras. Mientras más haces, más justificado estás. No. Mientras menos haces, menos justificado estás. Tampoco. Porque la justificación es un regalo que Dios te da y la justificación es por fe. Es por la gracia. Esa gracia que a ti no te costó ni a mí tampoco, pero le costó al Señor Jesucristo en la cruz. Eso es importantísimo. Quiere decir que la gracia es carísima. Ahora, si somos justificados por la fe, claro, Romanos 3:28 dice que somos justificados por la fe. Y viene aquí un asunto de lo que es por fe. Y dice la Biblia que el pueblo hebreo en el desierto no aceptó porque ellos no escucharon con fe. Yo le quiero decir algo, hermano. Aún lo que tú crees es dado por Dios mismo. Porque tú no produces nada. Ni yo tampoco. Abraham no produjo nunca nada. A Abraham Dios lo llama y Dios le da la fe de él. Y esa es la que más adelante se hace la fe de Abraham. O sea, que Dios mismo esté interesado en cada uno de nosotros. Ahora, el creer te hace estar en pie. Porque si no crees, te tira al piso. Y la gracia de Dios es por gracia, es inmerecida. Usted ni yo merecemos la gracia. No merecemos la justificación. ¿Sabe qué es lo que merecemos nosotros aquí? El infierno y ardiente. Con 1000 grados centígrados más sobre lo que tiene. ¿Por qué, hermano amado? ¿Por qué, pastor? Porque usted y yo no somos merecedores del cielo. Por la cantidad de pecado, hermano. O sea, si usted se pone a contabilizarlo, yo quisiera inventarme una maquinita. El otro día, Señor, dame una maquinita para contabilizar pecado. No, colocarle aquí en el corazón y ¡pichu! Ya uno, ¡pichu! Ya dos, ¡pichu! Ya tres, ¡pichu! Ya cuatro. Mano, créame lo que haga, me hago multimillonario con esa máquina. Entonces usted va, Señor, perdóname los 545 pecados. ¿Cuál es el número 1, hijo? Oye, dile al inventor que invente también el pecado. ¡Pi! Con el nombre y apellido. No. Pero aunque no hay la máquina, usted tiene un detector dentro. El primer filtro se llama conciencia. El segundo se llama Espíritu Santo. Si usted pasa el primero, el segundo no lo pasa. Porque el Espíritu Santo empieza a trabajar dentro de ti. Pecaste, pecaste, pecaste. Y usted puede estar en el culto. Alaba al Señor. Pecaste, pecaste, pecaste. Y cuando empiezan los hermanos a otro ritmo, pecaste, 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 pecaste. Usted se ríe, hermano. La Biblia dice que Él es el único que te puede redarguir de pecado. No es tu mamá, no es tu marido, no es tu mujer, no son tus hijos. El único que te puede redarguir de pecado es el Espíritu de Dios. Ahora, los Gálatas, los Corintios tuvieron algunas desviaciones. Pero los Gálatas se desviaron porque en su momento estuvieron en la fe y después se fueron a la ley. Y en eso que se fueron,
se produce dentro de ellos un revuelto que Pablo no sabe cómo ubicarlos. Entonces Pablo dice, no me queda más que orar por ellos, interceder a Dios hasta que Dios mismo coge y los enderece. Y Dios los endereza. Entonces, hay veces que dicen, no, el pastor no sabe nada, los hermanos no saben. No, hermano, Dios revela todo, le cuento. Aunque tú creas que nosotros no sabemos, ya sabemos por revelación. Solo que no te hemos cogido con las manos en la masa, decirte, pecaste. Pero tarde que temprano el Señor nos muestra por esas camaritas que están allí. ¿Ve? ¿Sí ve esa camarita que está allí? Hola. Esa camarita que está allí y la camarita del Espíritu Santo que la cargas por dentro. Que Él revela, ¿no ves? Que el Espíritu Santo que tú tienes también lo tenemos los que servimos. Entonces sabemos nosotros cuando tú estás chueco, caído, tubibajo, agujereado, sin llanta, rodando en fierro. Sabemos. ¿Sabe cómo sabemos? Por el rostro que tú tienes. Bueno. Todo, hermano. Amargado, achicharrado, ya lo sabemos. Entonces, claro, no somos brujos tampoco para adivinarlo todo, pero tampoco tenemos espíritu de sospecha, se llama discernimiento. Pero yo quiero concretarte en esto porque se me va acabando el tiempo precioso. ¿Cuáles son los efectos de la justificación? Número 1, paz con Dios. Número 2, libre acceso al trono de la gracia. Tú no entras porque eres hermano de Jesús, ni eres amigo del Padre. No, eres amigo de Dios. Tú entras por el sacrificio de la cruz. ¿Aló? Dentro de ese entrar se necesita una quietud y una confianza para con Él. La gente cuando está mal ya no quiere orar. La gente cuando está mal y empieza a caminar por la periferia nomás. Hola hermano, pastor, nos venimos y se van nomás. Y uno dice, ya le funcionó el detector de mentiras, de metales. No, ya se va el hermano, en algo estará, por algo será, por algo será. Entonces, esa quietud y esa confianza te trae certeza. San Juan 11, 41 y 42. Por favor, chicos, ayúdenme. San Juan 11, 41 y 42. Uy, hasta que sale la plantita. Dice así. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Tú sabes la certeza que tenía Jesús en ese momento? Es la misma cuando tú ves a un enfermo, le pones las manos y tú lo declaras sano. Esa certeza te viene cuando tú pasas tiempo con Él, cuando tú tienes intimidad con Él. 2. Romanos 8:31. Dice así. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? O sea, que el que se opone en contra de nosotros tiene que pasar primero por Dios. Oye, eso me hace dar temor a mi hermano. Y la palabra que Dios nos dio ayer a la iglesia, ¿no? Es una confirmación de lo que yo siempre les he dicho a ustedes. ¿Se acuerdan, hermano? Hermano, la Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham
que tenemos pacto en Abraham, que en Cristo se cumple el pacto. Por tanto, si al viejito le dijo, yo voy a bendecir a tu descendencia, y a todo aquel que te bendiga lo voy a bendecir, y todo aquel que te maldiga yo lo voy a maldecir, es un hecho. Ni que sí, que yo soy hijo de Dios, nada. Solo así nomás. Señor, acuérdate de mi promesa, nada más. Ya está. ¿No ve que qué me da? Seguridad, confianza. Uy, pastor, ahora que en las calles andan que matan. Sí, pues andarán, pero los ángeles que andan con nosotros, que están de vacaciones, se fueron a Hawái. Dice la Biblia que en la congregación hay millares de ángeles dispuestos para nosotros a trabajar en relevo. O sea, mientras duermen están un par, al amanecer vienen otro par, sales de la casa, sales con ellos, al mediodía relevo, se van y vienen, se van y... Usted no los ha visto. Usted es el único que no los ve, hermano. Porque Dios los manda cada rato. Porque el brujo de la esquina, el mago más allá, el sinvergüenza por allá, el ladrón de por allá, Dios los tiene frenados. Esa es nuestra quietud y confianza. Hechos 3:6, por favor. Sí, está bien, Hechos 3:6. Dice, mas Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué confianza la de Pedro, hermano? Ahí no dice que Pedro ya había terminado de orar. ¿Qué dice ahí? Pero subían al templo a la hora, ni siquiera habían orado, estaban entrando. Y usted se escuchó a gente que dice, hermano, es que tú tienes que orar para que se vean los milagros. Sí, tienes que orar, pero tienes que dejarlo a Dios obrar, pues. Y es que tú por mucho que ores, tú no haces ningún milagro, hermano. Lo único que usted puede hacer es matar pulgas y chinches y garrapatas. Eso es lo que usted puede hacer y yo puedo hacer. Pero lo que Dios puede hacer es poderosísimo. Entonces, el poder que reposa en ti, cuando tú estás tranquilo, estás quieto, estás seguro, usted estira la mano, toca a alguien y se sana. Y no tiene que venir a decírtelo a alguien internacional, de allá, del otro lado del continente. No, hermano, eso es lo que dice la palabra. Seguimos las instrucciones. Hechos 9:40. Ya sé, ese es el horario máximo ya. Ya lo tengo calculadito. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Qué le dijo Pedro? Tabita, levántate. Usted diga, Tabita, levántate, diga. Y no pasa nada. Y quiero, por último, regalarte algo. Es que es tanto, hermano, que me senté. La identidad que tú tienes, que es Dios en ti, está creciendo. Y dentro de ese crecimiento, lo que tenemos que hacer es permanecer con Él. Esto iba por último. Número 1, no atiendas jamás a tus emociones. Hoy día el día estuvo bien sombrío, ¿no? Y frío. Y daba ganas de irse a dormir, hermano. Si tú atiendes a tus emociones, dejas tus responsabilidades. Que tomar cafecito, eso sí no lo tomamos aquí, porque tenemos café. Cuando tú atiendes a tus emociones, tú cambias. Si nosotros basamos nuestra fe en el sacrificio de Jesús y dejamos a un lado las emociones, entonces los efectos de este sacrificio son eternos e invariables, no van a variar.
Porque tú estás hablando una palabra de fe que está basada en un sacrificio que nadie lo puede ocultar, hermano. Más de 2000 años murió, se cambiaron los años, de ahí el año 0 y viene la era cristiana, después de Cristo y antes de Cristo. Es imposible, hermano. 2, debes de mirarte como Dios te ve. Hay textos de la palabra en el Antiguo Pacto donde dicen: desde ahora nunca más me llamarás Padre Eterno. Cuidado, no es para ti. En el contexto histórico eso fue para la nación de Israel cuando pasaba una serie de peripecias bien concretas de pecado. 2, con la misma palabra hay una parte que dice que vuestras obras son como trapos de inmundicia. No, hermano. Eso es para esa época, para esas personas, bajo una vivencia que tenían de una manera indescriptible, pero no era nada buena, era deplorable. Entonces el profeta viene y le dice: vuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces, tú que recién te has convertido, lógico que viene el pecado, lógico que Dios te está limpiando, lógico que Dios te está santificando, y la palabra está entrando, y tú dices: Señor, soy un trapo de inmundicia. Por favor, tú estás insultando el sacrificio de Jesucristo, que ya tiene miles de años, que sigue en vigencia y que no ha pasado. No está caducado, ese sacrificio no caduca. Todo lo que tú comes está enlatado y se caduca. Y cuando está próximo a caducarse, regálalo, si no te lo vas a comer. Mírate como Dios te ve. Primero, la palabra dice que eres la justicia de Dios. Segunda a los Corintios 5:21. Cópielo. 2, la palabra dice que eres santo y sin mancha. Efesios 1:4. Ese conocimiento que tú lo vas a leer en casa se te transforma en una arma contra todas las acechanzas del maligno. 3, la palabra dice que tú eres linaje escogido. Sí, pero pastor, yo soy negrito. No importa, eres linaje escogido. Pastor, yo soy chiquito. Eres linaje escogido. Pastor, a mí me dicen pingüino, después eres linaje escogido. 3, hermanos queridos, controla tu imaginación. La imaginación es lo más lindo que tenemos, pero es lo más peligroso. Controla la imaginación. ¿Cómo la controlas? Métete a leer la Biblia. No entiendo, pastor. Dale, que en cualquier momento vas a entender. Controla tu imaginación. La imaginación es algo que trabaja con la fe. Cuando Dios lo lleva a Abraham y le dice: cuenta las estrellas, y se lo dice a mediodía, ¿qué estrellas hay en mediodía? Ninguna. La imaginación que tenía Abraham adentro era nada. Dios le imparte una palabra de fe, y esa palabra de fe es la que se transforma en la fe de Abraham que Dios le dio a Abraham, y que en esa fe estamos nosotros inmersos. Cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche. Mi Dios, te rogamos que tú nos ayudes a comprender que el pasar más tiempo contigo va a hacer, Señor, que nuestra identidad va a ser sólida, va a ser veraz. Vamos a poder adquirir todo lo de Jesús. Gracias, Señor, porque entonces tendremos que renunciar a muchas cosas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ayúdanos a que, Señor amado, la justificación pueda ser revelada a nuestras vidas de manera efectiva. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Si fue de bendición para tu vida, por favor, comparte este mensaje a tus amigos y hermanos. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Encuéntranos como CCE O Media y síguenos en nuestras redes sociales como CCE Oasis.